estrenando año y por supuesto con todas estas directrices que ya mencionamos, se encuentra con nosotros muy amablemente esta noche totalmente en vivo la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora, analista internacional. Muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Feliz año. Feliz año, por supuesto, y también Lorenzo Lazo, analista internacional. Gracias por estar con nosotros, Pues Lorenzo. un honor estar en el primer programa del año. Leticia, Claudia, muchas gracias por la invitación. Y pues hay mucho que analizar, la verdad. Es un año que viene, los 360 días que quedan van a ser todos de grandes encabezados. Y por supuesto que con esta cuestión innegable que ya estamos en la cuenta regresiva de que llega Donald Trump, y esto tendrá un gran impacto y cambio también en la dinámica que vaya a tener con México y con Canadá. Bajo estos ejes que ya habíamos mencionado, Leti, ¿cómo vislumbras que se vea la cooperación a partir ya de los primeros minutos del 20 de enero, bajo la amenaza que ya ha hecho en cuanto a la cuestión arancelaria, comercial, de migración, y también las órdenes ejecutivas que dice que va a empezar pues a detonar prácticamente desde el primer momento en el que él ya asuma como presidente? Y yo creo que no hay que dudarlo, que digamos, a diferencia de su primer periodo, tiene una experiencia, tiene un manejo incluso de las normas internas de la Casa Blanca, en las cuales efectivamente yo creo que ya ha habido una avanzada, en parte por las designaciones que ha hecho de su primer equipo, digamos, del inmediato. Y, por ejemplo, en temas de migración, claramente no tenemos que esperarnos a ver qué va a anunciar. Ya podemos decir que, él mismo lo ha dicho, que va a haber una deportación primero de un perfil, ante lo cual yo entiendo que, digamos, tiene que haber ya un acomodo de lo que será la recepción en México para este primer perfil que podría ser deportado. Yo sí creo que de manera muy inmediata, sobre todo por un detalle que es importante, porque la espectacularidad es parte del sello del señor Donald Trump, y eso es parte de lo que creo que va a explotar, sobre todo en un primer momento. No se nos olvide también que estamos al aniversario, fatal aniversario de ese intento de toma del Capitolio en Estados Unidos, y entonces ante lo espectacular, pues también vamos a ver cuestiones espectaculares como para que, digamos, nivelen esa narrativa visual. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Vienen días en los cuales todavía da tiempo para que cada una de las regiones de las que hablaremos puedan preparar un escenario. México tiene que estar totalmente en esas. ¿Cómo vemos, Lorenzo, estas cuestiones que se vendrían en cuanto a las nuevas directrices en temas tan trascendental como lo que se está dando, no solamente en el tema de migración, sino por supuesto en el tema de seguridad, en el tema de las armas, en el tema del combate a las drogas, esta cuestión del fentanilo que ha sido como pues una disyuntiva también en cuanto a poderes y de los republicanos, ¿no? Que también pues no hacen como una mea culpa, el tema de las armas, por supuesto, de que defienden ellos la segunda enmienda constitucional a capa y espada, en un Estados Unidos que ha registrado cifras históricas de tiroteos, y también en el marco de que tenemos nosotros varias demandas contra las armerías que ha puesto México por parte pues de la defensa de también la territorialidad que tenemos, y también de la lucha que se está teniendo aquí en nuestro país en cuanto a las cuestiones de violencia, y que se ha confirmado que muchas de las armas finalmente desde Estados Unidos llegan aquí a las organizaciones del crimen organizado. ¿Cómo se vislumbra este panorama? Mira, tienes toda la razón. El tema del año en muchos sentidos es el tema de seguridad. Claro. No solamente la seguridad en la relación bilateral México-Estados Unidos, que lo voy a comentar, sino la seguridad a nivel mundial. Es un año disruptivo, es un año donde los escenarios de violencia, en el caso de Medio Oriente, en el caso de Ucrania, en el caso de Sudán y otros posibles escenarios pueden tener algún tipo de estallido. Vamos a ser un año disruptivo. Recordemos que el año pasado fue un año donde la mitad de la población mundial concurrió a las urnas, y más de la mayoría de los gobiernos cambiaron de partido. Muy pocos países, México es uno de los pocos casos, permanecieron en el mismo partido. Es decir, estamos viendo la consecuencia de los nuevos gobiernos en funciones, en donde Canadá y Alemania, por ejemplo, van a cambiar de gobernante este año, y no deja de ser un caso menor. Trump es el personaje. Trump va a estar gobernando desde el día que lo eligieron, es más, desde el día que no aceptó hace 5 años, el día de mañana, el veredicto de la democracia a favor de Joseph Biden. Y esto va a tener costos importantes. Nuevamente Trump toma a México como rehén de su retórica, y ahora lo toma con el tema de migración, con el tema de tarifas y con el tema de seguridad. Y el tema de la segunda enmienda tiene su razón en el criterio estadounidense. Y el público quizá en México no tiene mucha información de por qué la segunda enmienda es importante en Estados Unidos. Porque dicen, desde el momento que se crea Estados Unidos, ningún
ciudadano puede estar indefenso ante la capacidad del Estado de defenderse a sí mismo. Es por eso que vemos ciudadanos que tienen bazucas y que tienen armas de alto calibre. Ahora, el problema del debate sobre la posesión de armas no es el hecho muy delicado de la posesión en Estados Unidos. En México tiene dos dimensiones: el contrabando de armas, que implica de alguna manera un acto de corrupción, y la otra parte es la voluntad del ciudadano que la usa de manera agresiva contra otros ciudadanos, lo cual constituye en términos específicos un delito que no se puede menospreciar y que no se puede reducir a decir que son causas cuando son delitos. Entonces vamos a ver un país, México, tomado como rehén de una estrategia estadounidense para afirmar una supremacía de un grupo político victorioso. Y esto le va a afectar a México económica, política y socialmente. El tema, por supuesto, de la cuestión migratoria y de comercio, la cuestión arancelaria que ya había amagado Donald Trump con realizar esto. Y también, por supuesto, bajo esta perspectiva que ha dicho México, que en primera la soberanía de México se tiene que respetar y en segunda que es un tema compartido, la cuestión de la migración, la cuestión también de las propuestas que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum de atacar de raíz estas causas con varios programas que incluso ella ha ido al foro, incluso el G20, a decir que se tiene que dar más desarrollo para frenar la cuestión de la migración. ¿Cómo se vislumbra en términos reales, más allá de la cuestión pues de la política y de las formas de que Donald Trump se maneja en estos escenarios que ya sabemos que maneja muchísimo, como el bluff político que pueda tener en los actos? ¿Qué es lo que crees que se pudiera llegar a tener con este tema particular de la migración? Sabemos que también, no solo México, sino también ya ha habido varios países. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también ya está diciendo, ¿no? A ver, si tú haces deportaciones masivas, nosotros vamos también a tomar decisiones sobre las bases militares. Entonces, ¿cómo se está tornando esta política, no solo en cuanto al eje con México, sino a nivel regional? Sí, justamente yo quiero opinar de esta parte porque tienes toda la razón, Lorenzo, en que México se vuelve el rehén favorito, ¿no? Para para repetir escenas. Sin embargo, en este momento podríamos decir, por lo menos la actitud que ha tenido el señor Donald Trump, aún sin tomar el poder, pero ejerciéndolo, que el mundo es su rehén. Lo que estamos viendo es que ha realmente puesto trampas y motes, se ha burlado y ha puesto amenazas directamente a muchos gobiernos, y algunos a los que no ha mencionado, bueno, se hacen a un ladito porque no quieren ni que los mencione. Entonces, lo que estamos viendo es realmente un personaje, y no solo el personaje, aguas con esto, el proyecto que lo avala, el proyecto que lo abraza y el equipo con el que él está, por lo menos llegando a esa primera etapa del que será su gobierno. Entonces, lo que yo veo aquí es que obviamente de repente mal de muchos, consuelo de pocos, pero efectivamente lo que tenemos es un Panamá, es Honduras, es digamos Colombia mismo, porque ahí tienes la parte de Panamá, Canadá, que es otro caso tremendo, y ahora si le vamos creciendo, pues Groenlandia, y ahí entran los daneses. Es decir, Donald Trump ha amenazado a muchos personajes, a muchos gobiernos, a muchos pueblos, y en ese sentido esto permite que haya de alguna manera cierre de filas, en el sentido de que Estados Unidos está rompiendo ciertos límites donde la legalidad pues es el punto, ¿no? Es hasta ahí es donde se puede llegar. Podrá negociar, podrá querer hacer esto o lo otro, pero digamos, salvo una acción bélica militar, bueno, pues lo demás es siempre, las bases son el derecho, y lo cual podría negociar e incluso ganar, ¿no? Ganar en términos de las relaciones que establece con cada gobierno. Entonces, yo veo que ahí es donde hay que pararse. Y hay que entender que obviamente está abriendo frentes, que discursivamente está diciendo lo que le gustaría, y también en esta especie de aventar a lo máximo que podría pasar, pero que también, bueno, pues el mundo no es el mismo ni siquiera cuando él tomó el poder la primera vez. Hubo una pandemia en medio, y en ese sentido también hay nuevos actores que políticamente se vislumbran con una fuerza. No necesariamente, digo, Estados Unidos es la gran potencia, o sea, no vamos tampoco aquí a mentirnos, claro. Pero sí hay un China muy empoderado, una situación donde Rusia, digo, lejos de debilitarse con la intervención en Ucrania, pues se ha ido fortaleciendo, y por tanto no son actores menores en el escenario en el cual un Donald Trump llega ganando, sí, pero también con un país donde la mitad de ese pueblo, de los estadounidenses,
están profundamente en contra de Donald Trump. Entonces, creo que va a ser un escenario interesante de seguir por eso, y ahí es donde también gobiernos como el nuestro, tú mencionaste lo que ha ido diciendo, lo que ha ido anunciando la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, ¿no? Que si vamos a ver las causas de la migración, ese es un tema que en todo caso yo dejo para después, porque eso claro que es la clave y todo, pero es una cuestión a largo plazo. Aquí de lo que estamos hablando es de una situación inminente, en un escenario en el cual también el mismo hecho de hablar de deportaciones, pues ya los mismos estadounidenses lo han dicho, es contraproducente a su propia economía y sin embargo, por lo menos a los trumpistas les vale. Frente a ese discurso es frente al que nosotros tenemos que reaccionar, y me parece que algunos, si quieren ahora las hablamos, pero algunas de las cuestiones que se han avanzado, que son nada más de avanzada, porque no hemos oído demasiado, frente a lo que será la respuesta de emergencia de nuestro país ante una situación pues muy de urgencia, muy de momento, muy digamos, de lo que se espera que pueda ocurrir. ¿Cómo se ve ahora, justamente que estabas diciendo, Leti, esta cooperación en cuanto al TEMEC? Se viene el 2026 la revisión del acuerdo comercial bajo pues este tema de que Donald Trump básicamente está buscando negociar ya sobre una ventaja. Y pues llamándole gobernador Justin Trudeau de Canadá, es decir, bueno, ya dejándolo pues invalidado como un interlocutor, ¿no? Considerando que pues básicamente son los tres grandes socios de América del Norte. Las simpatías personales y las antipatías personales de Donald Trump se convierten en actos de gobierno. Híjole. Recordemos que cuando se firmó el TEMEC, Justin Trudeau no acudió a la firma Washington. El presidente López Obrador, en sus pocas salidas del país, sí acudió. Y una nota al pie, yo creo que es muy importante, muy reconocible y sobre todo encomiable que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retome la responsabilidad de representar a México en foros internacionales. Es ineludible, inexcusable y es tremendamente necesario que esté presente en el G20, que esté presente quizá en los temas que vayan a discutirse en Davos, que esté presente en las negociaciones que vayan a dar la COP en términos ambientales, y de las grandes reuniones internacionales. Yo creo que es muy importante que su liderazgo como primera mujer mandataria de México haga historia en estos escenarios. En segundo lugar, el tema de la relación de Trump hacia el resto del mundo. Yo creo que estamos viendo una recomposición del sistema mundial de manera disruptiva, y quizá tendría que decirles una descomposición. Hace 80 años terminó la Segunda Guerra Mundial y se creó este sistema que hoy tenemos. Este no es el viable actualmente. La Organización de Naciones Unidas no tiene capacidad de ejercer su autoridad para preservar la paz. La Organización Mundial de Comercio y las distintas organizaciones mundiales no tienen capacidad de defender el libre comercio, la apertura comercial, la competitividad internacional. Y estamos sujetos a los caprichos de una persona, en este caso Donald Trump, para que establece un sistema de proteccionismo nuevo, selectivo, tanto a industria como a país como a persona. Y esto está alterando profundamente los mercados. El hecho de que entremos en una guerra tarifaria es una deconstrucción del sistema de crecimiento que en el último cuarto del siglo pasado le dio los mejores niveles de crecimiento y el acceso de México al G20. Entonces, por lo tanto, vamos a ver 4 núcleos. El núcleo de Estados Unidos con la visión expansionista de Donald Trump, que comentabas, la parte de la expansión hacia Canadá y Groenlandia, que no deja de ser realmente atávica. Sí, el tema de Panamá se me hace totalmente fuera de lugar, sobre todo por el atentado a la soberanía de un país. Y en tercer lugar, el hecho de que Europa lo va a dejar Donald Trump sin andadera. Esto quiere decir sin la defensa de la OTAN y ambiental. Esto va a ser un tema importantísimo para el rearme de Europa en su conflicto con Putin, con quien Trump nunca ha tenido un conflicto público de carácter político internacional. Y viene el tema de Asia. En este caso, China y Japón buscando sus espacios y con los problemas fronterizos que tiene China sobre Taiwán y sobre el Mar del Sur. Vamos a ver que es necesario este año ver México fuera de México, ver México fuera de los Estados Unidos y ver las oportunidades que hay en un elemento de profundo cambio social, económico, político y tecnológico. La disrupción tecnológica de la inteligencia artificial está revolucionando la ciencia, la medicina, la educación, la comunicación y el modo de vida contemporáneo.
Y ahí, por supuesto, también tiene que ver Elon Musk, ¿no? Que también, además de esto, va a tener un papel en el gobierno. Las redes sociales y las regulaciones que se hagan en cuanto a tecnología, inteligencia artificial y, por supuesto, también en cuanto al uso de las redes sociales. Hay quienes dicen que el escritorio de la oficina Oval va a tener 2 sillones. Wow. El de Trump y el de Musk, ¿no? Y bueno, bajo estos ejes, ya he mencionado, por supuesto, el tema de las guerras y los conflictos y el gran impacto que tiene Donald Trump en estos escenarios. Sabemos que, pues bueno, bien o mal ha tenido fuertes acercamientos con Vladimir Putin. Hay algunas teorías que mencionan que gracias a esto se pudo negociar finalmente que terminaran ya los 3 años de la guerra en Siria, a cambio de que eventualmente hubiera pues alguna potestad para poder ceder territorio por parte de Ucrania y que esta guerra también llegara a su fin. ¿Cómo podemos vislumbrar este tema de la guerra en Ucrania que pues ya entraría en febrero próximo, en un año más? Bueno, pues es una de las grandes heridas que están ahí, que al final de cuentas no acaba de verse hacia dónde podría concluir, porque finalmente, por un lado avanzan los rusos y por el otro lado, bueno, Ucrania sigue teniendo este apoyo irrestricto y en términos de armamento, pero sí creo que la llegada de Donald Trump podría modificar esta correlación de fuerzas y sobre todo en una cuestión que me parece que es, bueno, fundamental, y que es si Ucrania sería aceptado o no a la OTAN, o si al final de cuentas tiene una capacidad por lo menos de integrarse ahí en ese escenario europeo como para no salir tan mal herido, sobre todo diplomáticamente hablando. El otro punto es qué se negocia detrás. Y tú hablabas de Siria. Lo preocupante con Siria es, y digo, preocupante apenitas empezando, es realmente quién podría estar liderando, quien toma ya las riendas del poder. Digo, estamos viendo el día de hoy, el día de ayer, la llegada de la vicepresidenta, vicecanciller alemana, y justamente en esta legitimización de un personaje que hasta hace relativamente poco tiempo era considerado un terrorista. Entonces, ¿cómo se blanquean a los personajes y qué consecuencias va a tener esto? Al final de cuentas, lo más importante, para la gente, para la vida de la gente. De repente hubo un momento en que se pensó, los sirios podrán volver a su país, ese país tan lastimado durante años, con una diáspora gigantesca por el planeta, que la emoción, ¿no? la simpatía por ver qué va a ocurrir y poder retornar eventualmente algunos millones. Y lo que estamos viendo es que yo creo que la cautela tendrá que privar, y por tanto también los gobiernos que han, aceptado a toda esta diáspora siria, pues tener la calma, porque no veo yo que se pueda dar un escenario tan inmediatamente favorable y desafortunadamente incierto, digamos, ¿no? En esta situación de ese nuevo liderazgo. Y en cuanto a Medio Oriente, la parte de Israel, pues básicamente no le pudo venir, pero no habría un escenario mejor para Benjamín Netanyahu que llegara Donald Trump a la presidencia, que siempre han tenido pues fuertes alianzas, y ahora dice que va a apoyarlo pues hasta donde lleguen las últimas consecuencias de ¿qué? De una franja de Gaza todavía más devastada. Así como Donald Trump está enfrentando las sentencias de los juicios por los posibles delitos o ya sentenciados delitos que le han probado, también Benjamín Netanyahu tiene delitos en proceso de corrupción y de lesa humanidad ya en temas de derechos humanos. Lo que sí tenemos que entender es que tanto Putin como Netanyahu no tienen conflicto con Donald Trump. Y en el caso de Netanyahu, yo como mexicano, no se me olvida que el primer visitante, la primera vez que visitó Netanyahu a Trump siendo presidente, la primera vez, le fue a decir que los muros eran buenos. Y no se refería al respeto religioso importantísimo del Muro de los Lamentos. Se refería a la división tan grave que tiene y tan peligrosamente lesiva a los derechos humanos con Palestina, que hoy se ha convertido en una de las situaciones más cruentas. También quiero recordar que ahora que murió el presidente Carter, cuando termina su mandato de un solo periodo, estaban los rehenes secuestrados por el nuevo régimen en contra del Shah de Irán, el nuevo régimen musulmán del Ayatollah Khomeini. Y casualmente entró el presidente Reagan, republicano, y liberaron a los rehenes. No vayamos a ver que se repite que por la entrada de Trump se logra el alto al fuego en Ucrania con la pérdida de su territorio y también se logre un alto al fuego en el caso de Gaza.
¿Bajo qué fuertes condiciones? Finalmente también después de más de 41,000 muertos, más de 100,000 personas heridas, un éxodo increíble, inerme de la población. Y hay un tema gravísimo que no tomamos en cuenta. Las noticias se centran en el tema de los muertos en una situación de este tipo, pero lo que tenemos que incluir en esa deuda moral son los heridos, porque mucha gente queda lisiada de por vida y esos derechos humanos de esas personas por el resto de su vida no son parte ni de la noticia ni de la responsabilidad del daño causado. Y ahora que hablas del tema de paz, yo recordaba pues 3 grandes personajes, ¿no? Churchill, Roosevelt y De Gaulle. Cuando deciden, al término de la Segunda Guerra, estos grandes personajes dicen, ya ganamos la guerra, ¿cómo vamos a ganar la paz? Aquí viene Trump, Netanyahu y Putin. ¿Cómo van a lograr la paz? Populistas, demagogos, que ven una realidad que no es la que corresponde a los hechos. Pues fuerte conclusión, Leti. Aunque parece que digamos, el adversario, no quiero decir enemigo para no escalarle aquí, pero es más bien China. Claro. Más bien es un China que efectivamente ha avanzado en términos de pues, un cierto desarrollo y una cierta presencia, que además una posición como la de Estados Unidos en este momento, por lo menos, sí orilla a las economías de América Latina, por lo menos, para decirlo también, a acercarse muchísimo más al que sería el adversario de ese país estadounidense. Una nota al pie nada más para nuestro público. Sí. El 85% de los fuegos artificiales que se consumieron este año nuevo en todo Estados Unidos son fabricados en China. Bueno, entre muchas otras cosas, el gran gigante asiático. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, Leti Calderón, por estar con nosotros, Lorenzo Lazo. En esta un honor y un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, feliz año. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta emisión de Ventana al Mundo. Por supuesto que seguimos recibiendo todos sus comentarios para arrancar este 2025 con los grandes temas, el análisis y toda la coyuntura que ustedes se merecen en cuanto al contenido en esta su casa, Canal 14. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.